Muy bien. La ciudad está de fiesta y la razón porque el equipo de fútbol está a punto de lograr lo que no se ha logrado en toda la historia, tener una estrella o ser campeones. Claro, cuando hay cosas que uno puede lograr, la vida a uno le cambia. Yo recuerdo, permítanme contarles esto por favor, que asistí hace años a un congreso internacional, porque yo aprendí que uno debe invertir en educarse, en adquirir conocimiento. Entonces, cuando hay que pagar un pasaje aéreo, hay que pagar una inscripción, hay que viajar o comprar un libro, pues eso no es un gasto, eso es una inversión. Y yo asistí a ese congreso, aprendí, bueno, a muchos que he asistido, pero quiero hacer énfasis en ese en particular, porque fue invitado una de esas noches o uno de esos días, un líder muy prominente en América Latina, mis respetos. Cuando yo escuché a ese hombre dije, wow, definitivamente la Biblia no falla que Dios puede tomar de lo vil y menospreciado y hacerlo victorioso, engrandecerlo, etc. Escuché a este hombre, él era un policía allí en su país, en Chile, y en medio de su profesión loable, él conoció de Jesús. Y cuando conoció de Jesús, porque el congreso tenía que ver con una línea financiera, él contaba que su mayor frustración era luchar contra la pobreza. Sus abuelos, sus padres no le habían enseñado principios y lo que él hacía era repetir la historia, como nos ha pasado a muchos, de escasez y necesidad que habían vivido sus abuelos y sus padres. Entonces comenzó a darnos detalles y a contarnos cómo ahora había logrado pues la calificación que tenía y los éxitos financieros que tenía en su proyecto empresarial. Yo quedé asombrado cuando él decía los números, la influencia en su país, una relación personal con el presidente de la República de su momento, con el gobernador de su región y con las personas de autoridad, en una línea pues transparente. Y yo estaba sencillamente impactado porque era muy cierto lo que él decía por los amigos míos que lo conocen a él. Y comenzó a enseñarnos cosas y muchas de ellas no las recuerdo. Pero de repente él dice que a él le hizo mucho bien haber conocido el poder del diezmo. Nosotros procuramos por lo menos una vez al año aquí en Free Life hablar un tema con esa línea financiera como el día de hoy. Y aquel hombre acuñó esta frase. Él dijo, yo aprendí que me rinde más el 90% con la bendición de Dios que el 100% sin ella. Y dedicó un buen tiempo de su conferencia para contarnos cómo fue escalonando en su desarrollo financiero, y él le acredita que no tiene otra razón más que haber aprendido esa verdad. Yo nunca lo olvidé. Ya mi madre, pues mi pastor y mi madre me habían enseñado sobre el diezmo, pero a través de Fernando
ese día yo aprendí lo que hoy titulo como tema: rinde más 90 que 100. De eso vamos a hablar. Rinden más 90 que 100. Génesis 28, del versículo 20 en adelante, dice así: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Desde el día que yo aprendí o leí esta historia de Jacob, Jacob había salido huyendo de su casa porque su hermano lo iba a asesinar, y cuando iba por el camino, él estaba cansado y se acostó a dormir y a descansar, y ahí tuvo un sueño. Y en ese sueño tuvo una experiencia con Dios, y cuando se despertó le habló a Dios y le dijo: Señor, yo no era consciente que tú estabas aquí en este lugar, pero ahora que sé que estás, yo necesito que hablemos cara a cara. Y Jacob expresa en esos versículos que leímos algo que yo creo que debemos todos tener, y es tener un proyecto de vida. Aquí nos explica Jacob su proyecto de vida. Él, hasta ese momento, su plan era huir de su hermano, pero a partir de ese momento ya dejó de huir y comenzó a caminar objetivamente. ¿Por qué? Porque escuchó a Dios. Él tuvo una experiencia con Dios. Dijo: este lugar es terrible. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y comenzó, si uno sigue leyendo las escrituras, uno se da cuenta que Jacob, a partir de ese momento, no vive por vivir, sino que la vida la sujetó a eso que le pidió al Señor. Porque incluso él le pide a Dios que al pasar los años, en ese proyecto de vida que le presenta, le dice al Señor: a mí me gustaría volver a la casa de mi papá, pero quiero hacerlo en paz, porque si tú no me traes en paz, yo voy a querer regresar es para matar a mi hermano. Y luego Jacob llegó a ser un hombre multimillonario, al punto que tuvo que tener varias administraciones por tanto que tenía. Entonces él, de ahí en adelante, los trabajos que tuvo, las empresas, las personas con las que se relacionó, el escoger cada una de sus esposas, porque le hicieron trampa. Entonces él quería casarse con la menor, y el suegro le dijo: un momentico, muchacho, aquí en la casa primero se casa la mayor. Y entonces, como en ese tiempo las entregaban envueltas a las señoras, a las niñas, a las jóvenes, le entregaron ahí el montoncito, y cuando él fue a la luna de miel, ¡ay!, se asustó, porque no era por la que él había trabajado. Él trabajó por la menor y le dieron la mayor. Y después hizo reclamo porque dice la Biblia que la mayor tenía los ojos con sentidos contrarios. O sea, ella era bien particular, tenía una belleza particular. Y fue y le dijo: suegro, pero ¿cómo así? Yo trabajé. Me dijo: si quieres casarte con la menor, pues trabájame otros 7 años. Y dice la Biblia que como Jacob amaba a esta joven, la menor, entonces los años se le hicieron cortos, y pudo, y cada cosa él iba y le hablaba con Dios, y comenzó a desarrollar su proyecto de vida. Yo creo que ustedes y yo vivimos en esta ciudad, estamos aquí, hemos creído en el Evangelio y tenemos toda la posibilidad
de estructurar y poner en las manos del Señor nuestro proyecto de vida, en el cual, y aquí viene lo segundo, se incluye a Dios. Jacob no dejó por fuera a Dios. Él dijo: Señor, por donde quiera que vaya, tú siempre serás mi Dios. Proyecto de vida que se respete, la persona incluye a Dios. Jesús lo dijo magistralmente, y fue uno de nuestros motivos de oración esta semana anterior, en nuestro tiempo de Sí Oremos, de volver a Dios, que no estemos separados de Dios. Jesús dijo: muchachos, separados de mí, nada pueden hacer. Uno conoce personas que tienen grandes proyecciones, pero Dios no aparece por ningún lado. Por ningún lado aparece. Recuerdo que hablé con un señor porque estaba consternado porque su socio multimillonario aquí de la ciudad murió. Y mi amigo lo llevó al hospital. Y dice Jesús, cuando lo subimos a la camilla, lo agarró tan fuerte, él estaba preinfartado, lo agarró tan fuerte, casi le clava las uñas en la piel y le dijo: Eduardo, por favor, no me deje morir, vendan lo que sea, paguen lo que sea, pero no me dejen morir. Y él entró de inmediato, dijo: mire, a ti, y lo atendieron a los 20, 30 minutos falleció, infartó y falleció. Y luego hablaba yo con mi amigo, y él decía: Jesús, tanto que le hablamos del Señor, pero él siempre se rehusaba, nunca tenía tiempo para congregarse, no leía la Biblia porque decía que no creía que eso, el papel aguanta todo, y de muchas maneras la gente disimuladamente va excluyendo a Dios. Jacob, en su proyecto contundente y extraordinario, él incluye a Dios. Y me doy cuenta de algo curioso, que pareciera que no es importante, pero lo es. Y es que Jacob nos dice: mira, procura comer y vestir bien. ¿Sabes que dentro de lo que Jacob le pide a Dios, es que él le dice: Señor, si me dieres pan para comer y vestido para vestir? O sea, dentro de las cosas que Jacob le pide a Dios, es que le permita vestir bien y comer bien. Eso no se contempla como una vanidad cuando Dios es parte de nuestra vida. Dios no le dijo: Jacob, ¿qué es eso de pedirme comida y pedirme vestido? No, Dios le dijo: pero claro, te daré eso y vamos a caminar juntos. Y de hecho le dio eso y mucho más. Eso me deja ver que Dios está interesado aún en los detalles de nuestra vida. Y Dios, porque la comida y el vestuario, en su justa medida y con excelencia, pues lo que hacen es dignificar nuestra vida. Una persona con hambre, una persona con desnudez, pues no siente que esté viviendo una vida digna. Y para finalizar, Jacob nos invita a practicar la ley 90-10. Y la ley 90-10, yo la aprendí, es: después de darle a Dios el 10, procura administrar bien el 90 que le queda. Porque hay personas, y en eso también hemos tenido que elaborar, y todos tenemos que aprender, que aprendemos la fidelidad en el diezmo, pero no trabajamos en la administración del 90%. Entonces la persona agarra y da el diezmo y luego despilfarra, no le imprime carácter al 90% que le queda. Y yo siempre tuve esa, bueno, ¿cómo hago? Pues sí, estudiar administración de los recursos de la casa, de lo que uno gana, pero aquí vino un señor y nos habló algo que a mí me amplió más todavía el tema de cómo administrar el 90%.
Y este señor nos decía, yo procuro diezmar el 10%, ofrendar el 10%, y dijo él, y ahorrar el 10%. Entonces él vino aquí y nos habló de la ley 30-70. Del 30, diezmo 10, ofrendo 10, ahorro 10 y administro bien el 70%. Y también este señor con resultados nos muestra. Entonces, Jacob le dijo, Señor, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y comenzó a caminar. Su suegro le quiso hacer trampa. Hicieron un acuerdo de pagos y el suegro le hizo trampa. Dice que le cambió el salario 10 veces. No sé cuántos han tenido o conocen jefes tramposos o socios tramposos. No levante la mano ni diga amén. Pero sí hay uno que otro que hacen trampa. Y el suegro de Jacob comenzó a hacerle trampa. Le dijo, las crías que nazcan de tal color son tu salario. Y Jacob, por obra de Dios, las crías comenzaban a nacer del color que a él le beneficiaba. Y el viejo venía y veía que nacían muchas crías que le favorecían a Jacob y le cambiaba el color. Y volvía y otra vez le cambiaba el color. Como 10 veces ya no hallaba qué color ponerle. Casi que le dice, las ovejas rosadas que nazcan serán tu salario. Pero a Jacob no le importaba qué color él sugería, porque Jacob tenía el poder de creerle a Dios. Entonces él le decía, Señor, ¿yo cómo hago? Este hombre se ve muy listo, es muy astuto. Él me cambia el color, y cuando él viene y cambia el color, ya hay ovejas preñadas que van a nacer del color que ahora le favorece a él y a mí no. ¿Qué hago? Y el Señor le dijo, tranquilo, agarre una vara y hágale unas peladuras. Y cuando vengan las ovejas a beber agua, tú le muestras la vara y vas a creer que las ovejas van a dar cría del color que tú quieras. Y Jacob, como un niño, le creyó a Dios. Le creyó tanto que cuando venían, porque los machos montaban las ovejas cuando venían a los abrevaderos, le creyó tanto a Dios que Jacob conocía mucho de ovejas. Y cuando veía que venía una oveja gorda, bonita, le ponía la vara para que las crías salieran para él. Pero cuando venía una oveja flaca, fea, le quitaba la vara. Y decía, no, usted sí nazca, sus crías que nazcan para mi suegro. Yo no quiero crías de ovejas flacas. Pero cuando el viejo venía y cambiaba el color, y ya las ovejas estaban preñadas del color anterior, entonces la oveja preñada venía y Jacob le decía, oveja, mira bien la vara, por favor, cambio de color, ya no van a nacer así, sino. ¿Por qué tanta confianza en Jacob? Porque él, en secreto con Dios, practicaba lo que llamamos la ley 10-90 o 90-10. Le daba a Dios el 10% y administraba con fe. En todo lo que administres, no solamente le pongas trabajo a lo que administras. En aquello que administras, ponle trabajo y ponle fe. Jacob cuidaba las ovejas, pero ponía la vara con fe. Recuerda, cuando trabajas, tú ganas. Cuando siembras, tú multiplicas. La generosidad no nos hace ganar. La generosidad nos ayuda a multiplicar. Así de sencillo. Entonces, iglesia, temas como los enredos financieros que son tan frecuentes, personas que no dan un pie con otro, o sea, andan del timbo al tambo, es un enredo financiero constante. Temas como la escasez, la pobreza. Yo leí hace años que la pobreza, una persona raya en pobreza cuando no tiene para comer dignamente. Ya ahí hay que ponerle cuidado. Y en nuestro país, según las estadísticas, hay más pobres que personas enfermas de cáncer. La pobreza es una situación muy seria. Entonces, temas como la pobreza, la necesidad constante, muchos de esos temas pueden ser resultado
Uno, de la mala administración. Cuando hablo de la mala administración, eso tiene que ver con pereza, negligencia, ser comprador impulsivo, personas que compran cosas que no necesitan. Pero tú no necesitas eso, pero estaba barato, entonces lo compró y no sabe para qué. La mala administración. Pero yo creo, en el caso de mi amigo Fernando, el chileno multimillonario, él dijo: la desgracia de mi familia, la pobreza que vivimos por años, aunque trabajábamos como mulas y ganábamos aparentemente suficiente, pero nada nos alcanzaba. Entonces él dice, la razón de eso en nuestro caso era no involucrar a Dios en la economía. Por eso en su proyecto de vida, Jacob dice: Señor, este es mi proyecto de vida. Guárdame, que tu presencia vaya conmigo. Líbrame de mis enemigos. Dame pan para comer, dame vestido para vestir. Vuélveme a traer en paz a casa de mi padre. Señor, pero de todo lo que me des, yo te voy a honrar, Dios. Y Jacob se convirtió en una persona generosa. ¿Podemos hoy ser generosos? Pero por supuesto que sí. Son muchos los testimonios de varios de ustedes, de la mayoría de ustedes y de personas que conocemos, que la vida les cambió cuando le dijeron: Señor, ven y sé parte también de mi economía. Señor, quiero darte gracias. He compartido esta palabra con mis amigos y creo firmemente, Señor, que si le funcionó a Jacob, si le funcionó a Fernando allí en Chile y a tantos que conocemos, nos va a funcionar a nosotros. Ayúdanos, Dios, a erradicar de nuestras familias la mala administración, pero también ayúdanos a arrepentirnos de haberte tenido por fuera de nuestra economía, Señor. Perdónanos. A partir de hoy procuraremos nunca más sacarte de nuestras finanzas. Vamos a tenerte en cuenta. Yo te pido que sorprendas a los niños, a los jóvenes, a aquellos profesionales, a los comerciantes, a los empleados, a los empresarios, a cada persona, Señor, que a partir de hoy toma como parte de su proyecto de vida la generosidad. Aparécete a ellos, Señor. Muéstrales estrategias, como le mostraste a Jacob, que le permitiste ver, hacerle peladuras a esa vara. Una vara no tiene nada que ver con el color o la genética de una oveja, pero es que no era la vara, era la fe de una persona generosa. Señor, ayuda a todos mis amigos a ser llevados de menos a más. Reprendemos la pobreza, la ruina, la escasez, la miseria, el endeudamiento, esos ciclos de pérdida que se repiten y se repiten. Reprendemos todo eso, todo espíritu devorador, y oramos, Señor, para que venga a nuestra vida tu sabiduría. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor en esta buena mañana.